Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado, e hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. Y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Muchos investigadores han buscado la ubicación exacta del llamado Jardín del Edén o Huerto del Edén, donde, según cuentan las antiguas escrituras de varias culturas, se crearon los primeros seres humanos. Varios exploradores han proclamado durante la historia haber encontrado dicho lugar, pero hay uno en especial que me llamó la atención: el señor Christian Arthur Edgar O'Brien. Nació en Fulham, Londres, el 9 de enero de 1914 y falleció el 17 de febrero de 2001. Fue un geólogo, escritor y explorador. En 1936 también participó en el descubrimiento del Zokurat Choja Zambil, al sur de Irán, y se retiró en 1971. O'Brien dedicó su retiro a la investigación de la prehistoria, la escritura cuneiforme, la arqueología, la astronomía, la arqueoastronomía y la historia de la religión. Además, dedicó una buena parte de su vida a tratar de reconstruir, a través de la interpretación de las tablillas sumerias de escritura cuneiforme, la historia de los dioses de la civilización más antigua del mundo, los Anunnaki. Para Christian O'Brien, los Anunnaki, como él los llamaba, fueron seres más evolucionados que los humanos, que poseían un alto grado de espiritualidad y tecnológico que los permitía entrar y salir de diferentes planos dimensionales. Según Christian O'Brien, los Anunnaki empezaron su transferencia de conocimientos en la Tierra alrededor del año 9500 a.C. O'Brien dijo que podrían haber sido supervivientes de una civilización perdida como la Atlántida, o quizás manifestaciones espirituales de la naturaleza. Según Christian O'Brien, el gran rey Anunnaki o Anunnaki, Anu, no es otro sino el Elohim o Yahvé bíblico, y este habría empezado la civilización en el Jardín del Edén alrededor del año 9500 a.C. Un jardín del Edén sin serpientes ni manzanas del pecado, donde los Anunnaki empezaron a implementar la agricultura. O'Brien usó el relato épico sumerio titulado Harsach como base de sus teorías sobre el Edén. Extrañamente, Zecharia Sitchin no tradujo este relato ni lo utilizó para sus teorías. Según la traducción de O'Brien del Harsach, el Jardín del Edén no estaba situado cerca de los ríos Tigris y Éufrates como menciona la Biblia, sino en el sur del Líbano. En el año 2006, el reconocido investigador independiente británico Edmund Marriage, sobrino político de O'Brien, logró localizar el Jardín del Edén siguiendo las indicaciones de este último. Según las investigaciones de Edmund Marriage, el Jardín del Edén existió y se encuentra en Rachaya, en Líbano, entre 4 ríos, como menciona el Génesis bíblico, que son realmente el Dan, el Banias, el Hasbani y el Jordán Alto. Edmund Marriage, en una entrevista, dijo lo siguiente: los estudiosos identificaban a los Anunnaki como los dioses líderes sumerios en las primeras etapas de la traducción de la escritura cuneiforme sumeria y acadia. O'Brien, mi tío, consideraba que Anunnaki era una traducción más precisa. Así, a los Anunnaki se les atribuyó la contribución de la agricultura y la civilización, además de leyes, los edictos de An y Enlil, la enciclopedia de astronomía Enuma An y Enlil y todo aquello que hizo que el sistema de la ciudad-estado funcionara tan eficiente y pacíficamente en una edad de oro. Es decir, ellos trajeron la civilización. Con variaciones de nombres y títulos se les puede rastrear a través de la historia como portadores que llevaron la civilización, la agricultura, las semillas y la tecnología alrededor del planeta en un periodo de 2000 años, empezando alrededor del año 9500 a.C. Son mencionados en los libros de varias religiones. Ellos son los ángeles, arcángeles, vigilantes y observadores mencionados en varios libros del Antiguo Testamento y en el libro de Enoc.
Las dataciones científicas han logrado identificar que la ruta de los Anunnaki comenzó en el corredor levantino. Investigaciones adicionales han demostrado que nuestros ancestros pudieron sobrevivir al cataclismo global del año 10.850 a.C. como la mayor extinción masiva en 3 millones de años, así como a la posterior gran era glacial del Trias reciente, de manera que cuando el planeta empezó a calentarse alrededor del año 9400 a.C., las generaciones posteriores fueron capaces de empezar de nuevo. Un pequeño grupo de supervivientes liderados por An, Enlil, Enki y Ninhursag crearon el Jardín de los Dioses o Jardín del Edén, en un refugio glacial irrigado por una fuente de agua proveniente de un gran derretimiento de nieve de los flancos del monte Hermón en el actual territorio del Líbano. Muchas fuentes como Platón, Charles Rollin, W.J. Perry, Asurbanipal o el emperador romano Adriano nos hablan sobre dioses capaces de realizar grandes hazañas. Los habitantes del mundo antiguo no tenían ninguna duda sobre quién les había traído la agricultura y la civilización. Muchos relatos sitúan el lugar del encuentro del Consejo Divino de los Anunnaki en la casa de Enlil, cerca del monte Hermón en el Líbano. Este lugar se encuentra dentro del Jardín del Edén, el Jardín de los Dioses. La descripción que O'Brien hizo del lugar donde se encontraba el Jardín del Edén, basándose en textos antiguos, fue confirmada por nuestra expedición del 2009 al Monte Hermón. El Jardín del Edén se encuentra a 8 millas al norte del Monte Hermón, al sudeste del valle Bekaa Rift, en Rachaya, Líbano. Está ubicado entre los ríos Dan, Banias, Hasbani y Jordán Alto. Hemos encontrado restos de construcciones de piedra muy antiguas y restos de lo que podría haber sido una represa. Esta represa se habría utilizado para encaminar las aguas de los ríos en algunas épocas del año. Aunque la avanzada tecnología de los Anunnaki les podría haber permitido viajar en el espacio, O'Brien propone 3 posibles explicaciones sobre su origen. En primer lugar, podrían haber sido seres de este planeta. En segundo lugar, podrían haber sido extraterrestres. Y la tercera posibilidad, su favorita, es que los Anunnaki fueron poderes espirituales de un universo inteligente o de una dimensión paralela y receptiva que encarnaron en cuerpos humanos físicos. O'Brien explica el tema de la hibridación deliberada mediante la fertilización in vitro descrita en textos antiguos como los sumerios. También explica el apareamiento no oficial entre algunos de los Anunnaki, específicamente los observadores o vigilantes mencionados en la Biblia, y las mujeres humanas, que ocasionó problemas para las mujeres al tener que dar a luz bebés con cabezas enormes. Todo esto sugiere que los Anunnaki fueron parte de nuestra especie o que estuvieron estrechamente relacionados. La inseminación artificial continuó durante la época egipcia, con el propósito de fecundar a las jóvenes con el semen del faraón en momentos específicos del año para proporcionar diferentes habilidades manuales y comerciales necesarias para beneficiar a toda la comunidad. La traducción de la escritura cuneiforme no es una ciencia exacta, y lo que encontramos entre los especialistas es una preferencia por el uso de las versiones acadias de escritura cuneiforme, realizadas alrededor del 1500 a.C. Estas versiones no conservan el significado original de los textos que fueron escritos 4000 años antes. Para entender la historia escrita del pasado era necesario darse cuenta de que la escritura cuneiforme había evolucionado desde los signos más simples. Existen más de 400 ejemplos y que esos signos eran el punto de partida para cualquier traducción que intentara ser fiel al original. Solo Christian O'Brien realmente tipificó los orígenes cuneiformes empezando por el principio e ignorando los protocolos académicos y el prejuicio religioso. Adoptó un enfoque secular y de sentido común, proporcionándonos una versión realista y precisa de estos increíbles hechos históricos a través de sus libros, como son La Odisea Megalítica, El genio de los pocos, Los brillantes y El camino de la luz. En el trabajo de O'Brien encontramos registros más exactos de nuestros ancestros, quienes hicieron renacer la civilización y la agricultura, luego del cataclismo global del año 10.850 a.C., superando abrumadoras dificultades, emitiendo leyes brillantes, domesticando cultivos y animales, viviendo civilizadamente, con una organización social magnífica, mediante el sistema temprano de la ciudad-estado y varias otras tecnologías y habilidades increíbles, que prosperaron durante miles de años en una edad de oro recordada y respetada por ancianos historiadores griegos y por los filósofos de Alejandría.
Según la evidencia que he podido observar, no creo que la gente de esa área se hayan llamado sumerios antes del 3800 a.C. En todo caso, el profesor Paul Collins del Museo Británico ha establecido que los que vivieron en esa zona no llegaron de ninguna parte, es decir, siempre vivieron en esa región y que además hablaban el mismo lenguaje. Lo que tenemos es gente de toda esa región geográfica que vivían en paz en las ciudades-estado bajo el consejo divino de los Ananake y que venían viviendo de esta manera desde tiempos muy antiguos. Atlantis fue un refugio glacial en el sitio de las Azores durante la gran era glacial del Trias reciente. Los ancianos egipcios tenían claro que los sobrevivientes de la destrucción de Atlantis llevaron su civilización al Mediterráneo occidental. La scienza ci dice circa la nascita di Homo sapiens come unità biologica ben definita. La scienza ci dice che Homo sapiens si costituisce come unità biologica ben definita circa 200.000 anni fa in Africa. Okay? Presero la dama e lo posero in galera. Successivamente Homo sapiens si trova fuori dall'Africa nelle regioni medio orientali. Ora, sia Mauro che un altro studioso, Alan Alford, hanno evidenziato che esistono due Gan Eden, uno nelle regioni medio orientali, che è quello che ci descrive la Bibbia, e un altro invece in Africa, facendo studi poi sui testi sumerici che riportano il cosiddetto Eden, che sarebbe il corrispettivo dell'Eden biblico. E quindi c'è una corrispondenza tra la comparsa di Homo sapiens nei luoghi che ci dice la scienza, quindi Africa e Medio Oriente, e i testi biblici che ci dicono che il Gan Eden era proprio posizionato in queste località geografiche.